Vamos a compartir el tema del día de hoy. Ahí está, hemos continuado con esta temática las últimas semanas que tiene que ver con la obra de la salvación, entender diferentes aspectos de la obra de la salvación. La meta es que cuando lleguemos ahora a Navidad, tal vez tengamos una mirada mucho más amplia de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y que sea un tiempo de agradecimiento, un tiempo también de reconocer la obra del Señor y entender también de esa forma bíblica el verdadero significado de la Navidad, la venida de Jesucristo, su encarnación para dar respuesta a un mundo pecador. Así es que hoy vamos a dar este paso, la obra de la salvación, justificados por medio de la fe. Bien, otro aspecto muy relevante de la salvación. Vamos a darle lectura y después vamos a orar. A ver, ahí sí. Dice así, desde el versículo 21 en adelante. Está en la versión NTV, en este caso, por si no la reconocen literalmente, para quienes tienen la Reina Valera 1960. ¿Ya? Pero es el mismo pasaje, solamente que en una versión NTV. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Cómo dice la Reina Valera 1960 y en el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pasaje. Ese es como más directo, ¿no? Claro, duele más el corazón cuando uno escucha la Reina Valera. Aquí está más explicado. ¿Bien? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia en esta hora. Queremos pedirte humildemente que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que sea un tiempo de mucha bendición, de edificación para todos nosotros y que tú nos permitas seguir creciendo, Señor amado, en tus caminos, creciendo en tu palabra, madurando en la fe, que nuestra fe sea firme, Señor amado, siempre sustentado en los pilares que tú nos provees por medio de tu palabra bendita, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Guíanos, Señor, para que en esta hora podamos realizar un estudio que sea de mucha bendición para todos nosotros y que al ir a nuestros hogares la reflexión de tu palabra nos acompañe para que día a día podamos seguir avanzando, dando pasos de fe, creciendo contigo, creciendo en la vida cristiana, ayudándonos a crecer mutuamente, Señor. Bendice nuestra iglesia como lo has hecho hasta el día de hoy y oramos, Padre, confiados en que tu mano de poder seguirá con nosotros. Oramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, esta expresión, ¿no? La justificación. Bueno, para poder comprender lo que implica la justificación en la Biblia hay que entender algunos elementos básicos. Hay que entender algunas premisas. Lo primero es que Dios es santo, Dios es creador y Dios es juez.
¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Dios es santo, Dios es creador y Dios es juez. Esa es una premisa bíblica. ¿Bien? Eso significa que Él ha creado y por lo tanto tiene el derecho de juzgar. Él puede entonces determinar los principios del juicio. Él es santo. Entonces, por lo tanto, a partir de lo que es la santidad de Dios se define una base moral. A eso nos referimos cuando miramos en la Biblia también la ley de Dios, ¿cierto? Una ley que interpela al ser humano. Eso significa que habiendo un Dios santo, habiendo un Dios creador, habiendo un Dios que es juez, ese Dios establece una ley para que cada persona pueda mirarse en el reflejo de esa ley y no en sus propios criterios. Porque si no, tendríamos criterios meramente subjetivos, ¿cierto?, que obedecerían al criterio de cada persona. Y obviamente eso sería totalmente insustancial incluso con la propia vida del ser humano. Tenemos un Dios que es santo, tenemos un Dios que es juez, y a partir de eso tenemos una base moral, una ley de Dios que está basada en su verdad. Y ahí dice su con mayúscula porque nos referimos a la verdad de Dios, ¿cierto? A la verdad de Dios. Entonces hablamos de Dios en términos absolutos, por lo tanto hablamos de su santidad en términos absolutos, hablamos de su carácter de juez y su derecho de juez en términos absolutos, hablamos de su palabra como la verdad de Dios también en términos absolutos. Es su verdad y no nuestra verdad. Es la verdad y no verdades. ¿Bien? Alguien decía, un escritor decía, la verdad se escribe en singular. Es la verdad. ¿Bien? No hay verdades frente entonces a la ley de Dios, frente a la verdad de Dios. Frente a ese hecho, Dios, su palabra, su ley, su verdad, tenemos un elemento que se desprende. Un ser humano que es culpable en términos del pecado. Si dejamos entonces que la referencia para el ser humano sea él mismo, sean sus propios criterios y su propia ley, entonces probablemente nadie sería culpable, ¿cierto? Pero como estamos ante la verdad de Dios, entonces evidentemente el ser humano frente a su pecado tiene que reconocer su culpabilidad, no frente a sí mismo y frente a los demás, sino que delante del Dios Todopoderoso que ha establecido con su verdad los parámetros de lo que está bien y de lo que está mal. Por lo tanto, de esto se desprende también que se requiere un juicio, ¿sí?, para resolver el problema del pecado y para también resolver el conflicto que el ser humano tiene frente a esto. Así que ahí hay algunas premisas que son necesarias para comprender la justificación. Ahí sí. Y cuando las semanas previas hablamos acerca del pecado, reconocimos entonces de que el ser humano tiene un conflicto, tiene un problema. Dios crea al ser humano esencialmente bueno, también le da la posibilidad de decidir y elegir, y en base a eso el ser humano rechaza el amor de Dios, rechaza el camino que Dios ha establecido, y entonces surge el problema del pecado y sus consecuencias. Vimos, ¿cierto?, que hay un problema esencial que tiene que ver con una separación de Dios, una separación de la creación, una separación del prójimo y una separación de nosotros mismos, una incapacidad para comprender el propósito correcto en la vida, una incapacidad para poder determinar, ¿cierto?, cuál es el propósito correcto para la vida, cuando desechamos a Dios, por supuesto, de nuestros caminos. Entonces surge en el ser humano lo que se define como un estado de corrupción. Calvino le decía un estado de depravación total, esa es la expresión que usa a veces la teología, como la condición del ser humano, una depravación total. Entonces, ¿qué de bueno puede buscar aquel que está en ese estado de corrupción? De hecho, la Biblia lo define como un estado de muerte, como un estado, ¿cierto?, de muerte en delitos y pecados, como una persona en esclavitud. Por lo tanto, se desprende de esto que tenemos un estado de corrupción que provoca separación de Dios y esclavitud al poder del pecado. Así es que tenemos un Dios que es juez y un Dios que establece su ley, un ser humano que tiene un problema, aquí está descrito y por lo tanto esto tiene que ser juzgado. Por supuesto que sí. ¿Por qué tiene que ser juzgado? Tiene que ser juzgado porque tiene que determinarse entonces la finalidad de la vida del ser humano. Frente a esto, entonces siempre va a existir de alguna forma el intento del ser humano de autojustificarse. El primer camino, antes de caer de rodillas delante del Señor, para quienes buscan, digamos, el arrepentimiento delante del Señor, buscan al Señor o caen sometidos delante de Él, en realidad muchas veces es el camino de la autojustificación. Y esto acompaña la vida de muchas personas.
aún entendiendo que hay un problema de corrupción, aún entendiendo que hay un problema que los separa de las personas, que los separa de Dios, que afecta su vida, que lo esclaviza al pecado, muchas personas buscan autojustificarse en este proceso. Y la carta a los Romanos también nos habla de eso antes de llegar al pasaje que leí en un principio. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. Es decir, claro, ¿no? Yo peco y al pecar y al mostrarme a Dios su gracia, yo estoy haciendo a Dios justo, Dios bueno. O sea, peco, vamos a decir, ¿cierto? Prácticamente ayudando a Dios para que quede en evidencia el pecado, su gracia y su perdón. Entonces, Pablo dice, no es injusto entonces que Dios nos castigue de ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Es incorrecto entonces, dice el apóstol Pablo, intentar justificarnos a nosotros mismos. Y aún, lamentablemente, dice el apóstol Pablo, justificarnos a nosotros mismos utilizando a Dios para eso. ¿Ven? Por eso hay algunas expresiones, esto yo en alguna predicación con ustedes la compartí, es que soy así, ¿recuerdan eso? ¿Sí? Es que soy así, ¿sí? Dios me hizo así, autojustificación, y nadie me va a cambiar. Escuché a alguien por ahí, ¿se sintió identificado con esta frase? Bueno, Dios me hizo así, Dios permite situaciones pecaminosas en mi vida. Hay gente que racionaliza el pecado y lo termina autojustificando. Comete un error muy grave y termina diciendo, bueno, Dios quiere actuar en mi vida, entonces permite situaciones pecaminosas en mi vida. Y confunden lo que es la tentación con una prueba del Señor. Dios, ¿cierto?, no tienta a nadie. Entonces, cuando nosotros caemos en tentación, dice la palabra del Señor, y caemos en pecado, en realidad caímos en pecado porque fuimos arrastrados por nuestras propias concupiscencias, es la expresión que usan las palabras, ¿cierto? Es decir, por nuestros propios malos deseos, no podemos culpar a Dios de eso. Pero muchas personas terminan racionalizando la fe, le dan un lugar en su vida y dicen, bueno, es Dios el que permite situaciones pecaminosas en mi vida. Dios es soberano, dicen algunos, ¿no? Algunos van a decir, no importa lo que haga, Dios tiene que perdonarme. ¿Sí? La obligación del perdón. Algunos dicen también, Dios sabe que tengo debilidades. Esa la han usado varios, parece, porque la risa de acá, Dios sabe que tengo debilidades. Lamentablemente, hay personas que dicen, soy débil en tal área. Tú hablas con esa persona 5 años, 7 años, 10 años después y sigues siendo débil en la misma área. ¿Será eso correcto? Algo no está bien, ¿cierto? Algo no está bien. Entonces, más que confrontar la realidad y el conflicto del pecado en nuestra propia vida, muchas personas siguen intentando autojustificarse. Siempre hay un camino, siempre hay una salida humana, siempre hay un motivo para poder explicar el por qué no estoy viviendo adecuadamente o por qué estoy permitiendo que la corrupción de alguna forma abarque y rodee mi vida. ¿Bien? Entonces, hay necesidad de juicio, el ser humano tiene un problema y el ser humano a veces lo intenta resolver autojustificándose. Ese es el camino. ¿Bien? De alguna forma decir yo no tengo la culpa, intenta exculparse. Y hoy vivimos en una sociedad que practica mucho la aculpabilidad. ¿Bien? Como en realidad hay cuestiones que son muy difíciles de defender, el ser humano hoy lo que ha hecho es incluso cambiar las leyes, para que las leyes públicas, por ejemplo, representen los criterios humanos y no los divinos. De esa forma, algunas personas dirán, no es malo porque la ley lo ampara, no es malo porque la ley lo valida, y si algo entonces está de acuerdo a la ley no podría ser considerado pecado. ¿Ven? La solución para muchas personas y para la sociedad hoy, una sociedad que practica la culpabilidad, es justamente convertir muchas leyes que son totalmente antibíblicas y anti-ser humano, antivida, hacerlas algo legal. De esa forma elimina de alguna forma la culpabilidad. ¿Bien? Bueno, pero así como dije que todas estas cosas suceden, también hay una que va a suceder. ¿Ha escuchado usted este concepto? ¿El juicio final? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿El juicio final? ¿Lo ha leído? Sí, es un hecho. La Biblia dice que todas las cosas van a ser juzgadas. ¿Ven? Y que hay un juicio final. Es decir, hay un proceso inevitable en la historia del ser humano. Y así lo dice Apocalipsis. Hay muchos pasajes, yo voy a leer este solamente porque este nos muestra el cierre de una etapa en la historia de la humanidad y la apertura a la otra, que es en términos espirituales.
y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Esta frase siempre me impacta, miren. Dicen, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esa frase trata de mostrar la magnificencia del Dios creador, del juez. El juez está ahí, toda la creación está delante de él, y la creación quiere huir delante de él, ¿cierto? Al estar delante de la gloria del creador y del juez, del Dios santo. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mucha gente ya no quiere leer estos pasajes. Son demasiado duros, impactan. ¿Y saben qué? Mucha gente dice, esto ofende a las personas. No debiésemos hablar ni del pecado, ni tampoco debiésemos hablar del juicio o de la condenación, porque expresiones como esta ofenden a las personas. Me parece que es tremendamente necesario sentirnos interpelados por la palabra del Señor. No son nuestros criterios. No es lo que nosotros quisiéramos para el final de la historia. No es la forma tal vez en que nosotros haríamos las cosas. Es como Dios lo ha establecido. Y todo va a ser juzgado. Por supuesto, hay un juicio final. Hay al menos 2 diferentes juicios. No es el objetivo de esta predicación entrar en este detalle en particular, pero voy a hacer simplemente una diferencia. Una cosa es el tribunal de Cristo. ¿Lo han leído en la palabra del Señor? El tribunal de Cristo. Eso tiene que ver con el tribunal para los creyentes, es decir, la recompensa de acuerdo a sus obras. Ese es un aspecto. No tiene que ver con salvación o condenación. ¿Bien? Ese es otro aspecto. Nosotros estamos hablando acá del juicio ante el gran trono blanco, que tiene que ver con un juicio para todos, condenación o salvación. Pero aquí está el asunto. Quienes han creído por la fe en Jesús tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Ven? Claro, todos tendrán que comparecer ante el gran trono. Todos, grandes o pequeños, todas las personas. Pero cuando se abra el libro de la vida, entonces algunos nombres estarán allí. Los nombres de aquellos que han sido declarados inocentes. Los nombres de aquellos que han sido justificados. ¿Ven? Entonces, quienes han creído por la fe en Jesús tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. A ellos se aplica la gracia y son justificados en Cristo. Entonces, la justificación que se realizará en un momento indeterminado aún de la historia es una promesa del Señor. Es una promesa en Cristo. Por lo tanto, si el Señor lo prometió, ¿podemos confiar en esa promesa? Totalmente, ¿cierto? Entonces, la promesa de la consumación de la justificación nos permite vivir hoy como personas totalmente justificadas, rodeadas del amor y de la gracia del Señor, con paz en nuestro corazón. ¿Ven? Entonces, nos referimos a este tipo de juicio. Algunos aspectos del juicio final. Uno, importante, todos seremos juzgados. ¿Sí? Todos. 2, Dios es santo. 3, Dios es justo. Él es el juez de todo esto. 4, Dios no puede ser engañado. Estoy resumiendo versículos bíblicos que hablan de esto. Si alguno cree que puede zafar de alguna manera con Dios, no se puede. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón, entiende no solamente nuestro pecado, sino que entiende las motivaciones de nuestro corazón. Dios no puede ser engañado. 5, Dios no puede ser influenciado por prejuicios, excusas o mentiras. Y por supuesto, Dios no puede ser evitado. El juicio es inevitable, dice la Biblia. Puede que le guste o no le gusten los parámetros, o el lenguaje no le guste, o las expresiones bíblicas no le gusten, les sean desagradables. Y sabe que de alguna forma es importante que eso ocurra,
que nos choque, que nos golpee el corazón, que nos diga que nosotros no somos suficientes de nosotros mismos, que nosotros no somos la medida del juicio, que nosotros no somos la medida de la santidad, que nosotros no somos la medida del amor, sino que es el Señor único, sabio, juez justo, verdadero, santo. Él es la medida de la verdad, no nosotros. Son expresiones durísimas, porque humillan al ser humano y lo ponen en una condición, ¿cierto?, de sometimiento. Y le dicen, tú no tienes la respuesta. La respuesta la tiene el Señor. El camino no es el que tú te construyes. El camino es el que construye el Señor. Solamente Jesús traza el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Dios no puede ser evitado. El juicio es inevitable. Hebreos 9 dice así: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Y está escrito para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio, dice la Reina Valera 1960. Es inevitable, no hay más. ¿Ven? No hay principios místicos de reencarnación. La Biblia no muestra eso, para nada. No muestra nuevas oportunidades. No dice tampoco que tengamos estados intermedios, que tiene que ver con lo que ocurre entre que la persona muere y se presenta delante del Señor. Ahí hay teorías, todas las que ustedes quieran. Pero el asunto es que en un estado intermedio no hay ninguna posibilidad de resolver lo que no se resolvió mientras estábamos vivos. La persona muere y después de esto, el juicio. Esta vida es una vida hermosa para vivir, no solamente por todo lo que el Señor nos permite, sino porque nos ha traído a este mundo con la oportunidad de que lo conozcamos. Y el Señor nos ha dado esta vida para que lo conozcamos y para que respondamos entonces a su llamado, para que respondamos a la necesidad profunda de nuestro corazón en Él. Bien, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Inevitable, inevitable. Todos nos tendremos que presentar. Entonces, ¿por qué la justificación es tan importante? Claro, ahora que entendemos la inevitabilidad del juicio, necesitamos abogado. ¿Alguien necesita abogado? Yo necesito abogado. ¿Sí? Abogado. Soy culpable. Soy culpable. Necesito que alguien pague. Necesito que alguien haga algo por mí. Lo increíble de esta historia es que el Dios que es juez, el Dios que es santo, el Dios que es creador, es el mismo, aquel ofendido por nuestro pecado, el que traza el camino para la justificación. Y entonces, la justificación puede ser definida así. Perdón. Es el acto de la gracia soberana de Dios, por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe en Jesús. Esto viene de la gracia soberana de Dios, no viene de la capacidad del ser humano para cumplir ciertas obras, determinando que queda libre de culpa y que es aceptable delante de Él. Es algo que Dios hace. Muchas gracias, Miguel. Es algo que el Señor hace. Un autor dice, la justificación es un acto judicial de Dios, en el cual Él declara, sobre la base de la justicia de Jesucristo, que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Es lo que Dios ha hecho a través de Cristo, por medio de su gracia soberana, a través de la fe. Es algo que viene de Dios, es algo que Él hace. Entonces, justificación y algunas características entonces de la justificación. Ahí están. Primero, remueve la culpa del pecado y provee el perdón al pecador, otorgándole todos los derechos incluidos en su estado como hijos de Dios. Aquí está el concepto de ser adoptados como hijos. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Por allí en Efesios. Sí, adoptados como hijos en plenitud de derechos. La justificación entonces permite esto. La justificación tiene lugar fuera del pecador, es en el tribunal de Dios. Es una declaración en términos legales, ¿cierto?, por parte de Dios respecto del pecador. Es lo que Él dice, es lo que Él determina por medio de Jesucristo. No es algo en lo que nosotros tengamos intervención, es algo que el Señor hace. Tiene lugar una sola vez. Esto es importante. Hay personas que, obviamente por el peso del pecado, sienten que tienen que estar tal vez
constantemente realizando o dando este paso de fe. No, el paso de fe de conocer al Señor y entender entonces el perdón y la justificación es una sola vez. Y el Señor entonces resuelve nuestra vida con paz y alegría para siempre. Tiene lugar una sola vez. No hay grados en la justificación. El ser humano queda justificado por completo o no es justificado en absoluto. ¿Se es o no se es justificado por parte del Señor? ¿Ven? Es escatológica. La declaración de salvación o condenación será dada en el juicio final, como lo vimos al principio, ¿cierto? Y sin embargo ya ha ocurrido, dice Romanos. Claro, ¿por qué? Porque se basa no en lo que yo haga o deje de hacer, se basa en la promesa del Señor. Y las promesas del Señor son seguras. Si Él dice que va a hacer esto, nosotros podemos confiar tranquilamente en que cuando estemos delante de su tribunal y se abra el libro de la vida, nuestro nombre estará allí, por causa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es que, por eso dicen algunos, el juicio futuro se ha convertido en una experiencia presente. El perdón de los pecados, ¿cierto? La determinación en el tribunal ya se ha vuelto algo presente. ¿Quién espera lo que ya tiene? Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Ya tengo todo, ¿cierto?, en Jesucristo. Y por lo tanto, hoy puedo vivir como una persona que ha sido justificada por el Señor. Entonces, el Padre declara justo al pecador en base a los méritos de Cristo. El Espíritu Santo lo sella y lo santifica. ¿Ven? Dios lo declara justificado en los méritos de Cristo y el Espíritu Santo lo sella y lo santifica. Así es que el efecto de la justificación, bueno, el ser humano lamentablemente vive en injusticia y corrupción, en culpabilidad, esto es como en resumen, está separado de Dios, merece el castigo, merece la muerte y merece la condenación. Pero por efecto de la justificación, la injusticia y corrupción, entonces, cambian por una persona que vive en la justicia y la santidad del Señor. La culpabilidad cambia por el perdón. La separación se transforma en reconciliación y en paz. El castigo se transforma en sustitución. ¿Sí? El castigo no se elimina, solamente que alguien tomó nuestro lugar. Eso fue lo que pasó. Sustitución. El castigo por el pecado no se elimina. Es Cristo el que toma nuestro lugar. Y es Cristo entonces el que sufre el castigo, ¿cierto? Y el castigo por nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿cierto? Por supuesto que sí. Él llevó el castigo en la sustitución. La muerte se transforma en vida y la condenación en salvación. Gracias al Señor y gloria a Él por lo que ha hecho en nuestra vida. Para todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, entonces toda esta experiencia es posible y es disfrutable en Él. ¿Resultados de la obra de salvación? Resultados presentes. Una nueva vida, un nuevo nacimiento, dijimos en la última predicación. Paz, verdadera libertad, verdadero amor y verdadera esperanza. Experiencias presentes, experiencias eternas, perdonados, redimidos, justificados, herederos juntamente con Cristo. Una obra maravillosa, única, insustituible. El Evangelio entonces es poder de Dios, como dice la palabra. Por supuesto que sí. En Jesús tenemos, y llegamos al pasaje que leímos en un principio, justificación, pero además, para darle más peso todavía, el apóstol Pablo agrega dos conceptos. Tenemos redención y tenemos propiciación. Son tres conceptos. Y entonces va a decir así en la Reina Valera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí están los tres conceptos y los dos que complementan la justificación. Pero miren, como dice la otra versión, sin embargo en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Justificación. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Redención. Pues ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Propiciación. ¿Ven? Todo lo ha hecho el Señor. Y entonces, si tomamos estos elementos y los unimos a lo que ya analizamos,
en la redención, nosotros podemos decir que Jesús nos encontró en nuestra esclavitud. Jesús nos quitó de ese espacio de esclavitud. Jesús pagó nuestro rescate y Jesús nos liberó y restauró como hijos de Dios. Todo lo ha hecho Él. Él es el precio de la redención. Él es el precio de la justificación. Y va a decir además, usar este tercer concepto, propiciación. Esto recuerda un principio del Antiguo Testamento, donde dice en Éxodo, ¿cierto? Y harás un propiciatorio de oro fino y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando usa este concepto? El propiciatorio, ¿cierto?, era la tapa del arca. En ese lugar se derramaba también la sangre para expiación, para el perdón de pecados. ¿Ven? Entonces es muy interesante. Ahí está justo la estrella. Qué llamativo. Voy a usarla de acá. Permiso. Bien. Entonces, este es el propiciatorio. ¿Ven? Cuando usa el concepto propiciación está diciendo entonces que en Cristo se encuentra todo lo necesario para el perdón. Miren qué lindo. De hecho, iba el sacerdote ahí una vez al año, derramaba, ¿cierto? Manchaba con sangre encima para el perdón de pecados como símbolo de la expiación para el pueblo. Pero además era el lugar donde se presentaba la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces, en ese lugar me declararé a ti. Eso quiere decir algo muy profundo. Cuando el apóstol Pablo toma este símbolo y lo trae al Nuevo Testamento, está diciendo que en Cristo encuentro absolutamente todo lo necesario para estar relacionado con Dios. ¿Ven? Incluso ahí iba el sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién derramó la sangre? Es Jesucristo, ¿cierto? ¿En quién encuentro y en quién me puedo encontrar entonces con la presencia del Dios Santo? En Jesucristo. Entonces, todo lo que necesito lo tengo en Él. Cuando el apóstol Pablo dice, en Cristo tenemos justificación, redención y propiciación, me está diciendo, en Cristo no me falta absolutamente nada. Nada. En Cristo tengo todo. ¿Recuerdan esa alabanza? ¿Sí? En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Una canción muy antigua. Sí, en Cristo tenemos absolutamente todo lo necesario. Por lo tanto, la respuesta de Dios en Jesucristo es total. Cuando nosotros miramos el juicio inevitable de parte del Señor para toda la humanidad, queridos hermanos, podremos mirarlo con paz en el corazón, con tranquilidad, con seguridad. Vuelvo a repetir estos versículos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo lo hemos recibido en Él. Bien, por lo tanto, dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Se ha determinado entonces el fin de ese juicio. Se ha declarado lo que va a ocurrir en ese juicio al final de la historia. ¿Sí? Los que han creído en Cristo como Señor y Salvador, los que han entregado su vida por fe delante del Señor, no tienen nada que temer frente al juicio. Nada. No hay nada que temer, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor lo puso allí por causa de Jesucristo. El Señor nos puso allí, no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, en la carta a los Romanos, Pablo va a hacer este énfasis muy fuertemente. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado. Me encanta esa determinación del apóstol Pablo. Dice, ustedes pertenecen a Él. Voy a preguntar, ¿pertenecemos a Cristo, hermano? ¿Sí? Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hemos sido gratuitamente justificados en Cristo Jesús. Siendo pecadores, el Señor nos ha declarado justo delante de sus ojos. ¿Cómo no llamar a eso el amor más grande y más profundo que alguien pueda experimentar? ¿Hay algún sufrimiento en este mundo que debamos experimentar que sea comparable a lo que hemos recibido de parte del Señor? En Él hemos recibido todo lo necesario, aún para transitar en medio de las tribulaciones. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, decía, hermanos, caminemos aún con gozo en medio de las dificultades de la vida.
porque todo lo que necesitamos para vivir esta vida y aún para la eternidad ha sido provisto en Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, dice la carta a los Romanos. ¿Sí? El Señor ya definió absolutamente todo. Y por eso la palabra del Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, hemos recibido del Señor el regalo más grande que alguien puede recibir. Y entonces miramos nuestra vida terrenal, miramos nuestra vida futura, miramos aún la expectativa del juicio que podrá afectar a esta humanidad. Pero todo lo podemos mirar con paz en nuestro corazón. Para aquellos que verdaderamente y efectivamente le han entregado su vida a Jesucristo y Jesucristo es su Señor y Salvador, entonces no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por su bendita palabra que nos alienta cada día. Señor amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Oramos delante de ti, Señor, dándote gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por la bendición, Señor amado, en Cristo, de ser justificados por medio de la fe. Gracias, Señor amado, por tu gracia soberana que nos ha declarado justo delante de tus ojos, Señor amado. Gracias porque aún siendo pecadores, aún siendo culpables, Cristo murió por nosotros, Señor. Derramó su sangre y a través, Señor amado, esta sangre derramada ha pagado también por el perdón de nuestros pecados. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos, hemos recibido en Cristo una nueva vida y hoy, Señor amado, la disfrutamos, nos alegramos en ti. Por esto es que podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo estamos completos. Él ha hecho todo lo que necesitamos para que nuestra vida en lo terrenal sea maravillosa y para que miremos sin temor, Señor amado, la eternidad. Estamos en tus manos, tú nos sostienes, tu Espíritu Santo nos ha sellado, tu Espíritu Santo nos ha bendecido, nos guía cada día, Señor amado, obras en nosotros para llevarnos por caminos de santidad. Has traído seguridad y paz, reconciliación a nuestro corazón. Miramos, Padre, el futuro con esperanza, con expectativa, con amor, con paz, con alegría. Todo lo hemos recibido de tu mano, Señor. Y a ti te damos la honra, la gloria, Padre, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que seguirás haciendo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que caminemos viviendo una vida cristiana llena de agradecimiento. Y ese agradecimiento se demuestra buscando la santidad cada día, Señor. Demostrar con nuestra vida que entendemos lo que has hecho, lo que has obrado, vivir en el poder de tu Espíritu Santo, buscar de tu presencia, orar delante de ti, cantar con alegría, servirte con regocijo, Señor amado, congregarnos recurrentemente, buscar la unidad, Señor amado, de la vida de la iglesia, entender cuál es nuestro lugar, a qué nos llamaste, Padre, entender cuál es el lugar de nuestro servicio, que todos aportemos, Padre, para que nuestra iglesia siga avanzando y creciendo en todos los sentidos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Todo viene de tu mano. A ti te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos.